Padre eterno y poderoso, te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te exaltamos. Y te pedimos, Señor, esta noche que nos edifiques, nos exhortes con tu palabra santa. Señor, y cuando abra mi boca, llénala tú, que podamos ser edificados esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. HaMashiach. Amén. Esta noche quisiera intitular a este estudio, No desprecies la disciplina de Dios. No desprecies la disciplina de Dios. Como padres, a los que el Señor nos ha dado la dicha y el privilegio de ser padres, comprendemos y entendemos muy bien la importancia de disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? La importancia de corregirlos. Y la disciplina y la corrección en un contexto bíblico, espiritual, es amor. Es amor. El padre o la madre que no disciplinan a sus hijos y los dejan hacer lo que quieren sin corregirlos, realmente no los están amando. Porque si se permite que el niño o la niña crezcan sin corregir lo que la Biblia determina la naturaleza pecaminosa, entonces se pueden ir por un mal camino y cometer errores o peor, caer en peligro que no hubiera sucedido si los padres los hubieran disciplinado. Entonces, cuando hablamos de la disciplina del Señor, de Dios, estamos refiriéndonos también al amor que Dios tiene por sus hijos. Y por experiencia, cuando mis propios padres me disciplinaban o me corregían, pues no lo disfrutábamos, ¿verdad? Hasta creíamos que eran malos y tantas cosas, pero la verdad es que nos estaban amando y por amor a nosotros nos corregían y por la gracia de Dios, pues aquí estamos, ¿verdad? Obviamente hemos cometido errores, pero no los errores que tal vez aún lleven a la muerte espiritual por falta de disciplina. Y dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros, como humanos, con esa naturaleza pecaminosa que también se llama la carne, muchas veces nos rebelamos en contra de Dios, ¿verdad? Una cosa es cometer un error ignorantemente, ¿verdad? Sin saber. Pero a veces realizamos que tal vez algo que estamos haciendo, diciendo, llevando a cabo, es pecado. Y después de que hemos realizado que es pecado, lo seguimos haciendo y haciendo y haciendo. Entonces eso va a incurrir la disciplina del Señor. ¿Qué cosas me refiero? Echar mentiras constantemente, andar chismeando, hablando mal de las personas constantemente. Obviamente los pecados más obvios, inmoralidad sexual, violencia o tantas cosas. Y como hijos de Dios, si no dejamos de hacer las cosas, nos arrepentimos, entonces Dios nos disciplina. Y dice la palabra de Dios que no te ofendas
ni desprecies la disciplina de Dios. Es más, hermanos, si estamos cometiendo mal y Dios no nos disciplina, entonces nos deberíamos de preocupar, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios nos disciplina cuando queremos andar en nuestras propias necedades. Y si Dios nos disciplina, entonces debemos estar contentos porque quiere decir que Dios no nos ha dejado, Él aún nos ama y Él nos está corrigiendo por nuestro propio bien. Así como corregimos a nuestros hijos por su propio bien, Dios también nos corrige a nosotros por nuestro propio bien. Y obviamente no hay comparación entre los padres terrenales y nuestro Padre celestial. Y Dios, en su bondad, en su misericordia, nos corrige y nos disciplina. Hermanos, debemos entender que no nos gusta, ¿verdad? A nadie le gusta, especialmente nosotros los humanos, no nos gusta que nos corrijan. Pero como Dios nos ama, entonces Él nos corrige. Y es muy probable también que a lo mejor estés pasando por cosas, a lo mejor me estás oyendo. Y has oído el Evangelio antes y no has recibido al Señor. Y te ha estado llamando y te ha estado llamando, pero no has respondido a su llamado. Es muy posible que el Señor a lo mejor permitió ciertas cosas en tu vida para que le pongas atención a Él y le pongas atención a su llamado. Muchas veces Dios trabaja de esa manera, ¿verdad? Nos incomoda, nos quita cosas y por el estilo, pero no es porque sea malo, pero a veces Dios está tratando de llamar nuestra atención y permite que entren pruebas a nuestras vidas, luchas, para que clamemos al Señor, ¿verdad? Posiblemente a lo mejor ahora me estás oyendo y estás pasando por ciertas cosas en tu vida, pues es muy posible que el Señor te está llamando. Está tratando de llamar tu atención para que te regreses a Él. Porque mira, más importante que nuestra comodidad en esta vida es nuestra relación con el Señor Jesús Yeshua. Eso es lo más importante, ¿verdad? A veces queremos estar cómodos en este mundo, queremos que todo salga bien, pero muchas veces en esa comodidad nos apartamos de Dios cada vez más y más y más. Y a veces Dios permite pruebas, luchas en nuestras vidas porque está diciendo, hijo, hija, regrésate a mí, te estás apartando. Regrésate a mí. Tenme a mí por la prioridad número 1 en tu vida. Todo lo demás, hermanos, todo en esta vida son cosas pasajeras. Pero nuestra relación con el Señor Jesús Yeshua es eterno. Es más, es lo más importante en nuestras vidas. Pero muchas veces hacemos a Dios a un lado porque nos enfocamos en hacer dinero, nos enfocamos en seguir tal vez una carrera, tal vez posición, tantas cosas. Y todo eso, hermanos, nos desvía de Dios. Esas cosas no son lo más importante en esta vida. Esas cosas son pasajeras. Ahora, si Dios te ha bendecido y has prosperado, no hay nada de malo en ello. Lo malo es cuando nos ponemos tan cómodos en este mundo que nos empezamos a olvidar del Señor y descuidamos nuestra relación con ella. A Dios no le gusta eso, ¿verdad? Jesús, Yeshua, es el buen pastor, ¿verdad? Y cuando una de sus ovejas no sigue en el redil, pero insiste en querer irse a otro lado a comer o irse del rebaño, ¿qué hace el pastor? Toma su cayado y la jala. Se quiere seguir yendo muchas veces y le pega con su cayado hasta que la oveja se regresa y ya no se quiere ir. Entonces, las escrituras nos comparan a nosotros con ovejas y Jesús, Yeshua, como el buen pastor. Y cuando nos empezamos a descarrilar, como el buen pastor, sabiendo el peligro que hay, inclusive la muerte, entonces con su cayado, Él toma a las ovejas y las regresa al redil con la disciplina. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Eso es la disciplina de Dios. Eso es cuando Dios toma las medidas de corregir para que no nos desviemos del rebaño, ¿verdad? Para que nos regresemos al rebaño. Entonces tenemos que comprender lo que escribió el proverbista, ¿verdad? Cuando dijo, no desprecies la disciplina del Señor. No te ofendas cuando el Señor te reprende, ¿verdad? A veces reprendemos a nuestros hijos cuando eran pequeños, pero todo era, hermanos, por amor a ellos, ¿verdad? Y cuanto más nuestro Padre Celestial, que nos ama a nosotros de una manera que no comprendemos, nos reprende y nos disciplina y nos dice, regrésate al redil. ¿Qué andas haciendo apartándote del redil? Entonces esta tarde, esta noche, yo te exhorto a que si te has estado apartando del Señor y a lo mejor estás pasando por luchas y pruebas, es posible, muy posible, que el Señor te esté llamando la atención para que te regreses a Él. Hermanos, eso es lo más importante. Nuestra relación con Jesús, con Yeshua, es lo más importante. Porque nuestra relación con Él es eterna. Nuestro destino con Él es eterno. Y por lo tanto, no debemos de tomar a la ligera, no debemos de tomar por dado nuestra relación con el Señor. Y muchas veces lo hacemos, pero estamos jugando con nuestras vidas, estamos jugando con nuestro destino eterno, porque lo más importante, hermanos, en nuestras vidas debe de ser nuestra relación con el Señor Jesús, con Yeshua. Es lo más importante. Todo lo demás es, como dice la Biblia, añadidura, ¿verdad? Todo lo demás es extra, por decir así. Y entonces nuestro Padre Celestial, que nos ama, nos disciplina. Y hermanos, a nadie nos gusta, créanmelo. ¿A quién le gustaba cuando éramos pequeños que nos disciplinaran? A nadie, ¿verdad? Es más, tal vez hasta odiábamos. Pero hoy en día yo le doy gracias a Dios por la corrección de mis padres. Y los padres corrigen de diferentes formas, pero el buen padre y la buena madre corrige. Y yo le doy gracias a Dios que mis padres me corrigieron. Y le doy gracias a Dios, a mi Padre Celestial, que también me ha corregido. Y a veces hemos pasado por severas pruebas, cosas muy severas, pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos por la gracia de Dios. Aquí estamos por su amor, estamos aquí por su disciplina, estamos aquí por su corrección. Si no, créanmelo, hermanos, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. El enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, es demasiado astuto, es demasiado inteligente. Y si no fuera por la protección de Dios, si no fuera por su disciplina, si no fuera por su corrección, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Nos hubiéramos desbalagado, solo Él sabe hacia dónde. Pero Dios en su misericordia, como un padre amante, toma su cayado y nos disciplina. Y casi los callados tienen como un gancho, ¿verdad? Y con ese gancho nos vuelve a jalar y nos mete al rebaño, al redil. Y eso, hermanos, es por amor. Nunca debemos nosotros de cometer el pecado de presunción o de presumir que estamos aquí porque somos tan buenos o tan santos o porque somos tan constantes. No, hermanos, si no fuera por el Señor, ¿dónde estuviéramos? Fíjense, la Biblia nos compara con ovejas. No nos compara con gatos, no nos compara con delfines, no nos compara con pájaros, no nos compara con peces, nos compara con ovejas. Y saben ustedes que las ovejas son uno de los animales más tontos que hay. Una oveja, si la dejan, va comiendo, se descarrila y va comiendo y comiendo a un precipicio y se cae. Va comiendo, no se fija en nada y cae en un hoyo. Se quiebra una pata
o algo. Va comiendo, posiblemente hay un depredador por ahí, no, ni siquiera se fija, y el depredador la mata y se la come, ¿verdad? Por eso el pastor tiene que estar encima de las ovejas para que no se descarrilen, para que no se aparten del rebaño, ¿verdad? Y la Biblia dice que Jesús, Yeshua, es el buen pastor, ¿verdad? Hay asalariados, hay pastores asalariados que nomás salen, llega peligro y salen corriendo. O pierden ovejas por flojos o lo que sea, porque son asalariados. Pero el buen pastor, el pastor que ama sus ovejas, no pierde ninguna, ¿verdad? Porque está al tanto de sus ovejas. Entonces, por eso dice la palabra de Dios aquí, que debemos apreciar de que el Dios nos corrige porque somos queridos. Somos hijos queridos, le importamos a Dios, a Él le importa si que tengamos éxito. A Él le importa que lleguemos hasta el final. A Él le importa nuestra vida espiritual. Y a veces Dios hace cosas, hermanos, o se espera y uno piensa que Dios es cruel. Pero lo que no comprendemos es que Dios está trabajando en nuestras situaciones para que tengamos el mejor resultado en nuestro caminar con Él. Y a veces tenemos que pasar por pruebas. A veces tenemos que pasar por faltas, por pobreza. A veces tenemos que pasar por enfermedades. Tenemos que pasar con separaciones. Tenemos que pasar por persecución, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, nuestro buen Dios está trabajando para que tengamos el mejor resultado en todas nuestras situaciones, ¿verdad? Y eso le trae gloria a Dios y nos hace más fuertes en nuestra fe. Entonces debemos comprender, hermanos, que si somos hijos de Dios, Dios no nos va a dejar que hagamos lo que queramos, ¿verdad? A veces en nuestra necedad insistimos, no, que yo quiero esto o voy a hacer lo otro y nada me va a detener. Y viene la disciplina de Dios, así como un niño que se está portando neciamente, a veces tenemos que corregirlos. Un niño que le dice, no te salgas corriendo a la calle porque te puede machucar un carro, ¿verdad? Pero el niño o la niña insisten en querer irse a la calle. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los padres? Sabiendo que corre peligro de muerte, pues tenemos que corregir a ese niño, a esa niña, tenemos que disciplinarlos, porque nosotros sabemos el peligro que hay. Y hermanos, hay peligros que solamente toma una vez y caen en la muerte, ¿verdad? ¿Cuántas personas dicen, quiero experimentar con drogas? Y experimentan y caen en una sobredosis y se mueren. ¿Cuántas personas dicen, voy a ir a este lugar, voy a solicitar esto? Por ejemplo, un ejemplo de personas que solicitan prostitutas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo hace tiempo de un periodista conocido que solicitó a una prostituta y lo endrogaron, lo robaron y terminó muriéndose de una sobredosis. Solamente una vez, ¿verdad? Una vez. Entonces hay peligros donde la disciplina tiene que ser un poco más severa porque puede tomar solamente una vez y luego pueden caer en la muerte. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, no nos ha corregido el Señor de caer en peligro de la muerte, caer con una persona malvada, caer en una situación de muerte? ¿Cuántas veces no nos ha librado? Y el Señor nos disciplina, nos corrige, porque nos ama, porque no quiere que muramos. Y cuando digo que no quiere que muramos, estoy hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? De la condenación eterna. Eso es lo más importante. Por eso yo digo que lo más importante es nuestra relación con el Señor, porque estamos hablando de repercusiones eternas. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Es la pregunta. La persona que tiene a Jesús, a Yeshua en su corazón como su Salvador,
tiene la vida eterna con Él. La persona que rechaza a Jesús, a Yeshua, no quiere nada que ver con Él, va a vivir separado de Dios eternamente también, pero va a ser un tormento eterno. Y la palabra de Dios nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, absolutamente nadie, ¿verdad? Él quiere que todos se arrepientan, que procedan al arrepentimiento y que tengan vida eterna con Él. Y miren, hermanos, Jesús, Yeshua, nos ama a todos por igual. Yeshua no tiene favoritos. Él ama tanto al hombre o la mujer de Dios que caminan con Él en una relación muy íntima, tanto como la persona más depravada o la persona más cruel. Jesús, Yeshua, los ama a ellos también. Y Él no quiere que nadie se pierda. Y cuando nosotros entramos al redil, cuando lo recibimos como su Salvador y somos por parte de Él, tengan por seguro que Él nos va a cuidar. No, ¿sabes qué? No te voy a dejar que te pierdas. Te voy a decir, voy a hacer lo que tengo que hacer para que tú no te pierdas, para que no te apartes de mí. Y eso es el amor de Dios. Han habido testimonios de personas que dijeron, no quiero nada con Dios, ya me voy. Y de alguna manera u otra, el Señor los regresa. ¿Por qué? Porque nos ama, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él más que nosotros. Fíjense de eso. Jesús Yeshua está más deseoso de tener una relación más personal con nosotros que nosotros con Él. Entonces, no despreciemos, hermanos. Estás pasando por momentos difíciles, ponte en oración. Pregúntale al Señor qué está pasando. Tal vez sea un periodo de disciplina. Tal vez te estabas apartando de Él, tal vez estabas haciendo cosas que no debes hacer. Y entonces el Señor te está corrigiendo. Alégrate. Alégrate. ¿Tienes a alguien que vela por ti? ¿Tienes a alguien a quien le importas? ¿Cuánta gente, hermanos, en el mundo, cuántos niños hay que han sido despreciados por la sociedad, por sus padres, y desean que alguien los desee, ¿verdad? Había un prisionero, una ocasión que lo maltrataron, y empezó a llorar y decía, no me quieres. Era un hombre grande, fuerte, fornido, un hombre peligroso, pero le decía a los guardias, no me quieres. Esa era la manifestación de ese niño que fue despreciado. Entonces, ¿cuántas personas en el mundo hay que son despreciadas, nadie los quiere? Pero si tú eres un hijo o una hija de Dios, ten por seguro que hay alguien que te quiere. Hay alguien que vela por ti. Hay alguien que le importas y le importa qué es lo que te sucede. Entonces a veces te corrige porque te quiere, porque te ama, porque no quiere que te apartes de Él. Entonces no debemos de ser malagradecidos o tomar las cosas a la ligera. Decir, Señor, pues ¿qué me estás haciendo? Pues a lo mejor te está corrigiendo porque ibas rumbo a la muerte. Ibas rumbo a un lugar que te iba a separar de Él por siempre. Y dice, no, Él o ella son míos. Y yo los voy a jalar y los voy a volver al redil. ¿Verdad? Alégrate. Alégrate si Dios te está corrigiendo porque quiere decir que le perteneces a Él y que Él te ama y que no te va a dejar hacer lo que quieres porque sabe que si haces eso te vas a ir a la muerte. ¿Verdad? Eso es ser el buen pastor, hermanos. El padre un padre bueno, una madre buena, no le piden permiso a sus hijos para corregirlos. No le dicen, mi hijo, te puedo corregir para que no te vayas corriendo en los carros. Te puedo corregir para que no sigas metiendo tu mano en el fuego, en la lumbre. Te puedo corregir para que dejes de jugar con cerillos o fósforos, como le digan. No. Un buen padre, una buena madre, mira el peligro y corrige, ¿verdad? Porque sabe que puede traer consecuencias severas. Entonces Dios es lo mismo. Cuando mira que andamos de necios, cuando mira que no queremos seguir sus mandamientos, que nos andamos desbalagando, ¿qué creen?
no nos pide permiso y nos corrige. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Bendito. ¿Cuántas nalgadas no nos ha dado el Señor? ¿Verdad? Especialmente los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, sabemos que Dios nos corrige, nos disciplina y no nos gusta, créanmelo. Pero después le decimos, Señor, gracias. Después que como dice, retrospectiva, miramos hacia atrás y decimos, Señor, gracias. Gracias que me libraste de esa tentación. Gracias porque causaste que pasara algo para que no me fuera por ese camino, sino donde estuviera, qué consecuencias hubieran sucedido. Acuérdense, hermanos, el pecado trae consecuencias, ¿verdad? El creyente que anda en fornicación y embaraza a otra mujer y después trae un niño, ¿qué creen? Dios tal vez lo corrigió, se regresó al Señor, pero ¿qué creen? Ahí es una consecuencia que tiene que tratar con esa consecuencia. Tiene que cuidar de ese niño, de esa niña, a causa de su error. Entonces, Dios, el perdón de Dios, hermanos, es muy real y nos perdona y nos recibe, pero el pecado trae consecuencias. David, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, pero su pecado con Batseba y el homicidio de su esposo trajo severas consecuencias a la vida de David. Ustedes pueden leer los salmos, salmos gloriosos, victorias gloriosas, pero a causa de su pecado entraron severas consecuencias a la vida de David. ¿Se acuerdan de eso? Uno de sus hijos violó sexualmente a una de sus hijas. Su hijo Absalón mató a su hermano. Y después se levantó su propio hijo Absalón. Se levantó y le quiso quitar el reino a David. Y me parece que es el Salmo 3 o 4 que escribió cuando andaba huyendo de su propio hijo. Su propio hijo se levantó en contra de él. Y por poco y toma el reino. David, Dios lo había perdonado. Un gran poeta. Un gran guerrero. Pero miren lo que pasó. A causa de las consecuencias de su pecado. Entonces, mi punto es que a veces Dios, antes de que cometamos el pecado, nos disciplina, hermanos, y por eso tenemos que hacer caso. Miren, si somos necios, como un niño necio, que a lo mejor está haciendo algo que peligra su vida y sus padres lo corrigen, y lo sigue haciendo, y sus padres lo corrigen, pero lo sigue haciendo, entonces va a tener que sufrir las consecuencias. Entonces, cuando Dios nos corrige, hermanos, hay que hacer caso. Cuando Él nos disciplina, reconozcámoslos y hagámosle caso. No estemos como necios insistiendo, porque llega el momento, hermanos, en que Dios dice, bueno, pues ya no sé qué más hacer. ¿Quieres hacer eso? Te voy a dejar que lo hagas. Y a veces, hermanos, las consecuencias son súper severas. ¿Verdad? Cuando andamos insistiendo en andar buscando, tal vez tentados a hacer esto, a hacer lo otro, y Dios nos disciplina y nos corrige, nos dice, no, regrésate, pero insistimos, a veces Dios nos deja hacerlo. Y desafortunadamente se sufren consecuencias innecesarias. Consecuencias no necesarias, ¿por qué? Porque si hubiéramos acudido a la disciplina y la corrección del Señor, no hubiéramos pasado por eso. ¿Verdad? La Biblia habla del hijo sabio y habla del hijo necio. Dice, el hijo sabio es orgullo de su padre, mas el hijo necio es vergüenza de su madre. Y entonces nosotros tenemos que escoger ser hijos e hijas sabios. Y cuando el Señor nos disciplina, reconocerlo y darle gracias. Señor, gracias. Gracias porque me corregiste, me duele,
me da vergüenza, todo lo que sea. Pero miren, es como un niño cuando están chicos y nosotros los corregíamos. Después me aseguraba yo que hablaba con ellos. Y les decía por qué los corregí y también les decía que los amaba, ¿verdad? O sea, la disciplina tiene que estar mezclada con el amor. Y entonces cuando el Señor nos disciplina, pues estamos dolidos y estamos a lo mejor hasta resentidos, porque la corrección puede ser un poco severa. Pero entonces nos regresamos a nuestro Padre Celestial y Él nos abraza y nos dice que nos ama, ¿verdad? Y que nos corrigió porque nos ama, pero no nos ha despreciado. Eso es la cosa con la verdadera disciplina, que cuando se hace no es que estás despreciando a la persona, sino que amas a la persona y quieres corregirla para que se restaure. ¿Ves? Eso también entra en la disciplina de la iglesia del Señor. Cuando una persona es disciplinada en la iglesia, como escribió Pablo, no es para echarlos para afuera, sino es para que se restauren en una relación con el Señor. ¿Ves? Y ahora vivimos en una sociedad donde nadie sufre consecuencias. Y hasta se acusan a los que quieren llamar a cuentas a las personas que están haciendo cosas malas, que son malas personas porque los quieren llamar a cuentas. Estamos en los tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Estamos en esos días. Pero nosotros, los creyentes, hermanos, no debemos de seguir al mundo. No debemos de seguir sus pisadas. Nomás porque el mundo hace unas cosas, no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer. Hermanos, la iglesia está imitando al mundo. Está negando los principios fundamentales bíblicos. Están ordenando a homosexuales y a lesbianas al ministerio. Están permitiendo que a personas enfermas mentalmente, los transgéneros, que hagan sus shows en las iglesias, en los templos. Han dejado que el mundo se meta a la iglesia y la iglesia ahora es una hija necia y el Señor está corrigiendo a sus seguidores. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros los creyentes, nomás porque lo está haciendo la iglesia, nomás porque este pastor lo está permitiendo, no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer. Como verdaderos creyentes del Señor, debemos de aceptar su disciplina, su corrección, y no andar haciendo lo que el mundo está haciendo. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que me ama, guarda mis mandamientos. Por eso dice la palabra de Dios que no todo el que dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no todo el que dice que es cristiano, que es creyente, es verdadero cristiano o es creyente. No todos. Ellos creen, pero no lo son. ¿Cómo sabemos? Porque no guardan los mandamientos del Señor. Están siguiendo los pasos del mundo. Están marchando al compás del mundo. Y no están siguiendo al maestro, no están siguiendo al buen pastor. Es donde cae la idolatría, hermanos. La Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué es la idolatría moderna? Que están formando a un Jesús, a un Dios, a su propia imagen y semejanza. Un Jesús, un Yeshua falso, que no los llama a cuenta por sus pecados, que los deja hacer lo que quieren y no tienen una relación con Él. Eso es la idolatría moderna, donde los hombres y las mujeres, muchos que se llaman creyentes, están formando a un Jesús, a un Yeshua falso, no revelado en la Escritura, porque quieren vivir sus vidas como ellos quieren hacer lo que ellos quieren, y prácticamente han abandonado a Jesús, a Yeshua. Tienen a un Jesús, a un Yeshua crucificado, derrotado, que básicamente hace lo que ellos quieren que haga.
y que los deja hacer lo que ellos quieren que haga. Ese no es Jesús, ese no es el buen pastor. El buen pastor no te va a dejar que te vayas y te vayas a caer por un voladero. Un buen pastor no te va a dejar que hagas eso. Entonces, ¿cómo crees tú que Jesús Yeshua te va a dejar que te vayas a hacer el pecado que quieras, sabiendo que te va a llevar a la muerte? ¿Cómo crees que Jesús Yeshua, nuestro buen pastor, va a querer que te vayas a cometer pecado sexual, perversidad sexual? Que te vayas a caer en vicios, en drogas, en brujería, que vayas a caer en violencia, en homicidio, en toda forma de pecado. ¿Cómo crees tú que el verdadero Jesús, el verdadero buen pastor, va a querer que hagas esas cosas? Aun sin embargo, muchos de los que se llaman creyentes lo han abandonado al verdadero Jesús, al verdadero Yeshua. Y han formado a un Jesús, a un Yeshua, a un Dios, a su propia imaginación. Un Yeshua que los deja hacer lo que quieren y de todas maneras se los va a llevar al cielo. Pablo escribió y fue muy claro allí, me parece que en la primera carta a los Corintios, no me recuerdo si era el capítulo 6, dice, no se engañen, dice. Ni los idólatras, ni todo tipo de pecado, dice, heredarán el reino de los cielos. No nos engañemos, hermanos. Por eso, permitamos al Señor que nos corrija y cuando nos corrija, darle gracias, Señor. Gracias porque tienes cuidado de mí. Gracias porque esto quiere decir que me amas, ¿verdad? Si estás enojado con el Señor por algo, yo te aconsejo que te arrepientas, le pidas perdón, lo perdones a Dios y te regreses a Él. Miren, a veces cometemos errores y sufrimos las consecuencias de nuestros errores. Y porque no nos salieron bien las cosas, echamos la culpa a Dios. Y no tiene nada que ver con la decisión que hiciste. Es más, ni siquiera le pediste al Señor dirección. Pero lo estás culpando a Dios. Yo te imploro esta tarde que hagas cuentas y te pongas a pensar que lo que te pasó fue por tu decisión. Porque tú querías que Dios hiciera lo que tú querías que hicieras. Pero no es así la cosa. David fue un buen rey. Porque cuando lo descubrieron de su pecado, se arrepintió y se volvió al Señor. Pero hay otros, como el rey Saúl, fue un mal rey, que desobedeció a Dios, le empezaron a pasar cosas y ¿qué pasó? Le empezó a echar la culpa a Dios. Ese es un ejemplo de una persona que no recibe la corrección de Dios. Y el final del rey Saúl fue muy triste. Compárelo con el final del rey David, que fue muy honroso. Fue muy honorable la manera que David se fue de esta vida y Dios lo honró, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, no tiene la culpa de la maldad. Son nuestras decisiones. Ni siquiera consultamos a Dios, Señor, ¿podemos hacer esto? Y hacemos lo que queremos. Sabemos que no está bien. No estamos siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Sufrimos las consecuencias y después andamos echándole la culpa a Dios. No, hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces tenemos que esperar, ¿verdad? A veces le pedimos algo a Dios y tenemos que esperar. Pero ténganlo por seguro que el Señor escuchó la oración y que Él está trabajando para llevar a cabo esa petición de una manera que le traiga gloria a Dios y que sea también lo mejor para nosotros. Así es el buen pastor, hermanos. El buen pastor no quiere decir que nos va a dar todo lo que queremos. Así como los padres sabemos que no le damos todo lo que quieren nuestros hijos, los echamos a perder, ¿verdad? Y así es el Señor no nos da todo lo que queremos, porque Él sabe que ciertas cosas que pedimos
no es lo mejor para nosotros. ¿Verdad? La persona que estaba enamorada de cierta persona y le pedía, Señor, yo quiero a esa persona, y le pedía, y no sucedió. Y a lo mejor se quedó un poco lastimada, pero se recuperó y siguió adelante. Y años después, miran la vida de la persona aquella y dicen, Señor, gracias. Gracias que no permitiste que cayera ahí. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces recordemos esto, hermanos, que si somos disciplinados, el Señor nos corrige, nos disciplina, quiere decir que somos hijos queridos. Porque nos quiere, porque nos ama, Él nos corrige. En ese momento tal vez no comprendamos, nos duele y lo que sea, pero con el tiempo, al meditar en estas cosas, nos damos cuenta que Dios lo hizo porque era lo mejor para nosotros. Y entonces le adoramos y le damos gracias por su fidelidad. ¿Verdad? Como un hijo sabio, agradecido, agradece que sus padres lo corrigieron. Porque se da cuenta que pues, sus padres lo amaban. ¿Cuántos ejemplos hay, hermanos, de padres que no aman a sus hijos? No los corrigen, no les importa lo que hagan los hijos. Eso no es amar a los hijos. Dejar a un hijo que haga lo que quiera no es amar a los hijos. Y corregir a los hijos no es odiarlos. Por lo tanto, hermanos, consideremos que nuestro Dios es el buen pastor, es Jesús. El Mesías en hebreo es Yeshua HaMashiach. Él es nuestro buen pastor, ¿verdad? Él es el que está dirigiendo su rebaño hacia la vida eterna con Él. En aguas apacibles, ¿verdad? Nos dirige a aguas apacibles, a verdes pastos, porque Él es nuestro buen pastor. Y dice la palabra de Dios también que Él prepara mesa en presencia de nuestros angustiadores. Quiere decir que vivimos seguros y vivimos nuestras vidas en seguridad, en presencia de nuestros enemigos, los que nos quieren matar. Pero el Señor nos cuida. El Señor nos protege y también cuando necesitamos, Él también nos corrige. Acuérdense de eso. Entonces, démosle gracias a Dios, démosles gracias al Padre, como dice la Biblia, por Jesús, por Yeshua, por nuestro buen pastor, que vela por nosotros de día y de noche. Y que, como dice la palabra de Dios, Él nos va, ¿cómo dice? El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesús, Yeshua, nuestro Mesías. En otras palabras, el que nos llamó, el que nos salvó, nos va a llevar, nos va a dirigir hasta el final, ¿verdad? Él es el autor y el consumador, el que termina la obra. Él la comenzó y Él la va a terminar. Entonces, caminemos pacientemente en esta vida. Seamos agradecidos con Dios. Démosle gracias. Señor, gracias porque me corriges. Gracias porque no me dejas. Gracias porque quiere decir que soy tu hijo o soy tu hija querida, ¿verdad? Tu hija querida. Porque Él nos ama, hermanos. Acordémonos de eso. Padre, te damos muchas gracias esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias. Reconocemos que tú eres el buen pastor, Señor Jesús, Yeshua. Te bendecimos, te amamos y te adoramos. Y te pido, Señor, también por todos los que me están oyendo, a lo mejor están pasando por momentos difíciles, tiempos difíciles, enfermedades. Yo te pido que tú los sostengas con tu Espíritu Santo y tú también los sanes, Señor, porque tú eres nuestro pastor que nos unges con aceite. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Señor, úngelos con tu precioso aceite, Señor, en su situación, en su enfermedad. Sánalos, Señor.
y sálvalos. Te lo pido todo en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.